Los hombres de mi generación, nacidos en la penúltima década del siglo XIX, ningún acontecimiento más grande hemos presenciado que la magna revolución que se inició en el año de 1910. Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Conocer nuestro pasado nos permite comprender el presente y construir el futuro. En 2013, se cumplen 60 años de que hombres con conciencia histórica vieron la necesidad de rescatar los documentos generados durante la Revolución Mexicana, así como los testimonios de sus protagonistas. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue donde surgió la idea de hacer un archivo de la Revolución Mexicana, concretamente en el Instituto de Investigaciones Históricas, a propuesta del catedrático del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, José María Luján, y de su director, Rafael García Granados. La propuesta fue entregada al presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, y fue su secretario Enrique Rodríguez Cano quien le solicitó a don Salvador Azuela, maestro de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, que la analizara. Don Salvador Azuela dio forma final al proyecto no solo para crear un archivo, sino una institución que investigara los acontecimientos de la Revolución Mexicana, los enseñara y difundiera. Salvador Azuela fue un destacado intelectual, historiador, periodista y promotor de la cultura mexicana. Vinculado a la Revolución desde muy joven, hijo de Mariano Azuela, uno de los más importantes novelistas de la Revolución, se adhirió con entusiasmo al vasconcelismo, tanto en su cruzada educativa como en su campaña política como candidato presidencial, y participó en el movimiento estudiantil que buscaba la autonomía de la Universidad Nacional. La madurez de Azuela estuvo consagrada a dos proyectos de vida: su labor como profesor universitario y su conducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, del que fue nombrado vocal ejecutivo, cargo desde el que realizó una notable labor para consolidar y expandir los objetivos del instituto durante 30 años hasta su muerte en 1983. Azuela reunió un patronato conformado por personalidades claves del proceso histórico revolucionario. Los miembros fueron Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco L. Urquizo, Diego Arenas Guzmán, Jesús Romero Flores y Pedro de Alba. Luis Cabrera fue uno de los más importantes ideólogos de la Revolución Constitucionalista y tuvo un papel central como el principal asesor de Venustiano Carranza. Abogado de profesión, periodista destacado, fue uno de los más grandes críticos al régimen de Díaz. Como diputado maderista, realizó lúcidos análisis sobre la necesidad de la reforma agraria. Dejó una notable obra de ensayos y escritos políticos y dio realce con su participación al primer patronato del INERM. Y sin embargo, no es obra mía. El único mérito que me toca es haber sabido interpretar y haber tenido el valor de decir lo que muchos sentían y anhelaban vagamente en la época en que yo escribía. Sé que son la verdad. Sé que por ellas lucharon y murieron muchos patriotas, no porque fueran mías, sino porque eran también las suyas. Pedro de Alba fue un destacado médico y profesor que desde muy joven se vinculó a la revolución, auxiliando a los heridos de las tropas revolucionarias, y fue parte de la notable cruzada educativa de Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública en 1921. Diputado, senador, diplomático, director de la Escuela Nacional Preparatoria, tuvo una destacada participación dentro del patronato inicial del INERM, en el que promovió importantes iniciativas como la recopilación de fuentes originales, además de impartir seminarios y conferencias. La preocupación de Pedro de Alba por el rigor de la investigación queda plasmada en sus propias palabras al referirse a los integrantes del patronato del INERM. Es un grupo de espíritu amplio que ha procurado evadir temas
de polémica y controversia y que se ha situado dentro de lo que podríamos considerar un terreno objetivo, tratando de dar valor a los hechos y a los hombres que intervinieron en la revolución, colocarlos en un sitio respetable para unos y para otros. Antonio Díaz Soto y Gama fue uno de los más notables ideólogos y oradores revolucionarios y divulgador de la doctrina zapatista, al haber sido el principal asesor intelectual del caudillo del sur. Abogado potosino, opositor a la dictadura porfirista, destacó en el magonismo y como periodista vinculado al movimiento obrero anarcosindicalista. Sus grandes dotes oratorias le dieron fama como maestro universitario y contribuyó a consolidar el proyecto del INERM como miembro de su primer patronato. Yo quiero que la posteridad no escoja ese testimonio mío. Lo que más justifica la revolución es evidentemente la reforma agraria. Todos los habitantes de Morelos, todos los que han estudiado la revolución saben que las haciendas habían llevado su codicia al extremo de que había pueblos que no tenían ni siquiera dónde tirar sus basuras, dónde tirar sus animales muertos, dónde criar una vaca o un borrego. En el barrio de Olaque, perteneciente a Nenecuilco, la tierra natal de Zapata, en el año de 87, cuando Zapata tenía unos 9 años, los asentados llegaron al extremo para extender sus plantíos de caña, de destruir las arboledas, de destruir las huertas y arrancar de cuajo, de cepa los árboles y de destruir las chozas para acabar con el barrio de Olaque, cosa que fue una de las cosas que indignaron a Zapata. Francisco L. Urquizo fue un destacado militar revolucionario que participó en el maderismo y fue parte del Estado Mayor de Venustiano Carranza. Conocido como el novelista del soldado, fue uno de los más importantes escritores de la novela de la Revolución a través de Páginas Brillantes, en que narró su propia experiencia sobre el maderismo, la decena trágica y la muerte de Venustiano Carranza, al que acompañaba cuando fue asesinado en Tlaxcalantongo. Fue secretario de la Defensa Nacional y como miembro del patronato del INERM, tuvo una destacada actuación promoviendo la recopilación de archivos y entrevistas de revolucionarios, la publicación de libros y asesorando a los jóvenes historiadores que se acercaban a él. Tuvimos la suerte, los que fuimos revolucionarios en los años de 1910 y 1913, de asistir y actuar, poco o mucho, bien o mal, en un cambio trascendental del país. Fue una suerte de haber nacido en la época de Porfirio Díaz y haber sentido la necesidad de una sacudida revolucionaria que cambiara la situación tranquila, adormecida y miserable de la ciudadanía, de palpar la necesidad de una política gubernamental eficiente y efectiva, de renovar lo carcomido y dar, o tratar de dar, a la gran mayoría proletaria, aunque fuera un mediano bienestar que no tenía. Diego Arenas Guzmán fue uno de los jóvenes entusiastas que se comprometieron con la causa maderista, donde destacó como un brillante orador y periodista. Formó parte del partido político de Madero y luego del asesinato de este se afilió al constitucionalismo, asistió a la firma de los tratados de Teoloyucan y luego se consagró al periodismo y a la historia de la Revolución Mexicana. Desde el INERM impulsó la adquisición de archivos de destacados revolucionarios y escribió importantes libros sobre la Revolución Mexicana, como la radiografía del cuartelazo. Mi actuación de periodista está absolutamente vinculada con la génesis y el desarrollo de la Revolución Mexicana. Yo propiamente comencé a ser periodista más que con idea de hacer del periodismo una profesión, con el anhelo de valerme de las hojas impresas para dar salida a las ideas que yo tenía en contra de la dictadura y en contra del régimen oligárquico que privaba en la época del general Díaz. El enemigo más que la dictadura era la oligarquía. Jesús Romero Flores fue un profesor michoacano que se vinculó al maderismo en su estado natal, desde donde impulsó una amplia reforma educativa. Luego de la caída de Madero, se adhirió al constitucionalismo. Fue diputado constituyente y colaborador de Francisco J. Mújica y de Lázaro Cárdenas. Rector de la Universidad de Michoacán, contribuyó a consolidar la labor del INERM al ser el fundador de la Biblioteca de las Revoluciones. Promovió la difusión y la elaboración de libros. Por eso nuestra revolución fue grande y fue tremenda, porque se ha propuesto destruir el régimen de economía colonial
y el acaparamiento de la propiedad territorial de los grandes feudos y darles al trabajador asalariado y al campesino la conciencia de su propio valer como seres humanos. Al crearse el INERM, los acontecimientos de la revolución eran cercanos y esa distancia hacía más complejo su estudio. Sin embargo, era necesario iniciar la reflexión. Por primera vez, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Filosofía y Letras y con el concurso del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, se propone estudiar por modo sistemático la propia revolución. Y es que interpretar y valorar jornadas como la Revolución Mexicana implica enfrentarse al propio destino. En la raíz misma de nuestra nacionalidad encontramos muy en el fondo la génesis de la revolución. El trabajo realizado por estos hombres visionarios colocó a la revolución como un acontecimiento histórico fundamental en el estudio de la historia nacional. Así, constituyen hoy para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México una referencia inquebrantable de los valores que no debemos olvidar jamás, ya que, como dijo el maestro Azuela, el sentido de todas las revoluciones es realizar la plena dignidad de nuestro destino.